profesor lo interrumpimos. Y más adelante sigue con sus discípulos, orientándolos. Sus discípulos diciendo. Bueno. Pero profesor, cuéntele a los oyentes la historia de Cristo, los últimos días de Cristo. Gracias, profesor. Sí, de antemano le agradecemos. Bueno, entonces, resulta que, pues, Judas dijo que... Pero ¿dónde se ubica esto, esta historia? ¿Es donde? ¿En el espacio? ¿En dónde? La última cena. En la última cena, sí. ¿Se ubica en el espacio de la última cena? Sí, estamos en la última cena. ¿En dónde? ¿En dónde ocurre la última ¿En cena? el espacio? ¿En qué época? Ubíquenos la época, el sitio geográfico, en fin. Esto fue antes de Cristo. Pero, Jesucristo, como antes de Cristo, está hablando de Cristo. esto es el colmo, esto es un bocato, esto promete. No sea animal. Eso fue en Galilea. Así. Sí, ¿Cómo va a ser antes de Cristo la historia de Cristo? En Betania, en Betania. Sí. En la hidroeléctrica, la represa de Betania, ¿en dónde? Sí, en Betania, en Bexalia. ¿En Betania? ¿Dónde transcurre toda la historia de Cristo? En Galilea. En Galilea. Sí. Pues ahí es donde Judas entrega al maestro por 30 monedas y le dice... ¿A quién entrega Judas? ¿A quién lo entrega? ¿Entrega a Cristo a quién? ¿A quién, Dios mío, por Dios, Señor? ¿A quién le vendió por 30 monedas de plata? ¿A la iglesia? No, se me olvidó ahorita el nombre. ¿A quién? ¿A la iglesia? No, Maldita sea, ¿quién le entrega? ¿Quién le ofreció ese dinero a Judas por Cristo? Judas. ¿A quién? Judas vende a Jesucristo Hay un comprador, una mercancía. ¿Quién es el comprador? No, primer escollo. No duró 30 segundos. A Sócrates, ¿a qué? A Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilatos, profesor? El comprador No, señor, no, él no era el comprador. No era el comprador. ¿Quiénes eran Anás y Caifás? Anás eran los sacerdotes del sumo ¿Anás o te vas? Del sumo pontífice. Los sacerdotes del sumo pontífice. ¿Qué es esta brutalidad tan garrafal que está diciendo? Había papa. No, es que había uno que los sacerdotes... Había uno por ahí que... no sé, lunático. ¿De qué? ¿Cómo se llama? ¿Entonces era la iglesia, profesor? No, a la iglesia no. Sí, era la iglesia. Sí, era la iglesia, eran los sacerdotes. Otra iglesia, pero era la iglesia. Los sacerdotes. Sí, sacerdotes de una iglesia. ¿De cuál? ¿De qué iglesia? ¿De qué? ¿De qué credo? ¿De qué fe? ¿De qué religión? De los Galileos. ¡No, señor! De los... ¿A qué religión pertenecía Cristo? O sea, los padres de Cristo que practicaban una religión. Ellos eran de la religión católica. No, o sea, ¿cómo va a ser católica? Esto es un tamaño. Ellos eran ¿Judíos eran? Judíos, sí. ¿Seguro? Era el La religión judíos, sí, judía. Sí, de judía. De judía. ¿De judía? ¿Qué es judía para usted? De Judea. Bueno, entonces estos señores del Sanedrín, ¿qué es el Sanedrín? Eran los romanos. No. El Sanedrín eran los sumos pontífices, los sacerdotes. Los sacerdotes de la religión judía. Ellos le ofrecen a Anás, Caifás, sí señor. Anás. Sí. ¿Anás o te vas? Si Anás te largas. A ver, entonces ellos le ofrecen a Judas 30 monedas de plata para que le entreguen a Cristo, para que él le entregue a Cristo. Para que ¿Qué ocurre? Pues él le dice que él al primero que le dé un beso,
él es... ¿Cómo así? Juegan al beso robado. Sí, Al primero que le dé un beso. Entonces Jesús ahí en la última cena, llega y dice... ¿Y es que se daban besos en la última cena? Dice en la última cena, dice... ¿Por qué es la última? ¿Por qué la última cena? Porque Jesús ahí es donde él ya sabía que él iba a morir. Entonces... por eso es la última. Entonces por eso es la última. ¿Quién pagó esa cuenta? No, eso La no sé... cuenta de la mesa. Eso no sé si fue con las 30 monedas que iban ahí, sí, o hicieron conejo, no sé. O sea, imbécil. No, lo que sí Jesús dijo, acá dentro de uno de vosotros, Las palabras de Cristo en boca del profesor idiota quedan absolutamente destruidas. Sí, es el que, y por eso esta es la última cena. La última escena. Esta es la última escena que me haces. No más besos. Este es el pan sin levadura. Y El evangelio es la jeta de este hombre. Dice, Hombre, comed y de este bebed. tonto, de este Aragán. Dice, comed y De esta bebed. mandria. Este es mi cuerpo y este es mi mamón. sangre. En representación de... Mamporrero. En representación de la Sangre de la última. alianza nueva y eterna. Sí, entonces... Dichosos los llamados a esta cena. Cuando llega en la última cena, pues ahí es donde Judas ¿Qué entrega... comieron en esa cena, profesor? ¿A usted que le gusta ese tema? Bueno, ¿Qué hartaron ahí? hay el pan sin levadura y el vino. ¿Sí? El Ajá. vino. El pan ¿Por qué era- pan? el- Metido? ¿Y por qué sin levadura? Porque en ese tiempo todavía no le echaban. Qué animal. No le echaban. Sí. No había levadura, entonces era el cuerpo de Cristo. Y la sangre era el vino, ¿sí? Entonces eso Eran caníbales. eso quedó en representación, Y alcohol. ¿sí? De que el vino es la sangre de Jesús y el pan es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, pues ya prácticamente ahorita para esta Semana Santa, pues tienen todo el vino para decir que es la sangre de Cristo y se emborrachan. Sí, pero no, es que en ese es una semejanza que Bueno, entonces todos, según sus propias palabras, todos estaban borrachos en la última cena, no, dándose besos. Está hablando de símbolos. Usted. sí, era el símbolo, sí. Y llegó Judas. Y llegó Judas y ¿Acompañado por quién? Judas acompañado por Acompañado por un mariachi. ¿Por quién llegó Judas? no, acompañado por Judas y Con la guardia con la guardia Sanedrín. con la guardia de Sanedrín y le dio el beso a Jesús y entonces ahí mismo le dijo, cógenlo, Cógenlo. que ese es ¿Eso no ocurrió en el Monte de los Olivos, marrano? No, de ahí pues se lo llevaron ¿A qué se lo llevaron? ¿Lo arrestaron y lo llevaron al Monte de los Olivos? ¿A No, qué? Era allá. Getsemaní, profesor. ¿Cómo? Getsemaní. ¿Hexemaní? Sí. Es el Getsemaní, maní. No es comida, no es maní. No, es es el pueblo. una marca de maní. Sí, Getsemaní. Hexemaní es un pueblo, un pueblo que ese era el Monte de los Olivos. Bueno. Bueno. Entonces, bueno, allá, Aclare, profesor, siga aclarando. allá pues... Está claro como el barro esta explicación. Entonces allá se lo llevan y entonces al monte. Al monte. No, Lo iban a justiciar. No hay No, juicio, no hay no, juicio. ahí, ¿Para qué lo llevaron al monte? No, él va primero al Monte de los Olivos acompañado de Pedro y de Pablo y de... No, de Chucho, Jacinto y de José, pues. ¿Cómo No, así? Pedro y Pablo ¿Se no, lo lleva a la señor. guardia? No, pero entonces, ¿cómo? Bueno, él va y entrega su alma, allá habla con él. Entrega su alma al diablo. entrega su... llegaron y esta noche allá me esperen en la casa. al Monte de los Esta Olivos crucifixión está y lo lo más buena. colgaron No y se me pusieron... esperen. Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Narrar crucifixiones. Compañero, observo al centurión un tanto agotado. Ya no azota como en las primeras partes de la vía dolorosa. Ya con eso pues
ya. No. La túnica. Por el camino se acuerda la Verónica. Sí. Hay toreo también. Sí. Hay toreo. Sí. Increíble. Sí, entonces ahí capa es cuando, es este, ¿no? De cuando capa caída. ya Jesús iba todo ensangrentado, iba con la cara llena de sangre y no podía ver. Entonces vino una mujer y le colocó un manto. Ella se llamaba la Verónica, y ahí fue donde quedó el divino Ahí rostro. llegó la Verónica, vea. Sí. Era la Verónica. Entonces ahí Se llamaba ahí- la Verónica, sí, no la Verónica, sino la Verónica. Verónica. Entonces ahí fue donde quedó el divino rostro. Castro. Sí, y entonces ahí fue donde más que un milagro, sí, porque quedó Fue más que un milagro. sí, la cara de Jesucristo en ese paño. Entonces ya después siguieron caminando hasta que llegaron allá al Monte de los Olivos, y las caídas y todo, tuvo bastantes Cayó varias caídas, veces. sí, tuvo bastantes caídas. Entonces Fue un partido. entonces, partido de Tejo bueno, Un partido de Tejo, sí, de Tejo americano. Romanos 40. estuvo que allá cuando ya lo cogen y le quitan las ropas, y alguien compró una sábana para envolverlo después compró una sábana para envolverlo, porque como lo habían colgado ya desnudo, porque las ropas se las habían jugado a los lados. Y entonces cuando ahí después lo bajaron, estaba en la cruz, Mire, lo y vamos a entonces explicar. alguien ¿Qué pasaba en estas con Ben-Hur? ¿Cómo? En este momento, No, ¿qué llegaban y le gritaban, sálvese, si verdad es el rey de los judíos. era salve. Sí, entonces él cuando llegó y dijo las palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí falleció. Sí, fue cuando vino tormenta. Sí. ¿Una de las 7 palabras? Sí, Una. sí, ¿Y sí. las otras 6 cuáles son? No me acuerdo en este momento. Sí, sí. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y que en tus manos encomiendo mi espíritu. Deja que los niños vengan a mí. Osana, Osana. Osana. Y Judas, présteme 500 pesos. Los dos ladrones que se estaban echando la culpa, que él no había robado nada, que él estaba inocente de allá. Métase bien eso en la cabeza. Usted no tiene ni idea de la historia de Cristo. Bueno, y entonces llegó y el ladrón bueno, pues él sí que... Él era buen ladrón, o sea, robaba y no lo cogía. No, entonces El mal ladrón. a él sí, pues él confiaba que Jesús lo salvaba. Y entonces, pues, cuando el uno al otro, no sé cuáles fue, no me acuerdo ahorita las palabras. Bueno, ¿quién? Jesús, sí, él ¿Quiénes eran los que lo acompañaban ahí? Estaba Jesucristo en la cruz. Barrabás y... No. Pero si Barrabás ya había sido Bernardo, indultado. perdón. No, que... Estaba la Verónica. sí, estaba Magdalena, Las Juanas, la Magdalena, Pedro, el Pablo, Pedro, Hacia Pablo, Choque. sí, los soldados, la sí, Sabino, sí, entonces, la Geiner. entonces, bueno, cuando Estaba el se Cardoso también. Estaba el Burrego, me refiero a Juan. vieron que él ya desgonzó, pero antes de Estaba eso, el mayor. hubo uno que Estaba llegó e el impregnó una esponja de esas con vinagre, y entonces le dio a ver, entonces el otro En la boca ya hay el otro pues Pero su fuerte es el análisis de los símbolos. Está hablando doña Anciana. Estaba San Juan, que antes de morir Jesús le dijo a Juan, Era ve ahí santo. a tu madre. A Juan. Y a Juan, pero y a Juan le dijo, y a María le dijo, mujer, he ahí a tu hijo.
Ya. Siempre el comentario. Luis Anciana, salga del estudio. Sálgase del estudio. Vaya sancionada con 30 minutos fuera de la cabina, por favor. Como Y bueno, entonces ya cuando llegó y vio que se desgonzó y todo, en nada se pusieron contentos de que ya había muerto. Entonces, todos los romanos. Entonces cuando los romanos estaban en Roma, no se enteraban de esto. Los que estaban, los centuriones. Los centuriones, ¿no? Los centuriones, sí. ¿Qué eran los centuriones? Eran los soldados romanos. Ajá. Entonces, bueno. Los decuriones. Entonces, bueno, cuando pasa esto, ya después lo descuelgan de allá, de la cruz, entonces compran la sábana que ya sí, y lo envuelven en la sábana. ¿En dónde compraron esa sábana? Ese es un dato importante. En la esquina. No sé. Había almacenes de cadena en esa época. No sé qué almacenes existían. Y compre una sábana. Sí, no sé qué almacenes existían en ese entonces. Entonces, bueno, compraron la sábana y lo echaron en una gruta que había al lado de la montaña y lo taparon. ¿Lo echaron? ¿Cómo así que lo echaron? Sí, en un sepulcro que había ahí. ¿Sí? Entonces, allá lo dejaron y lo taparon con una roca grandota que había. Bueno, cuando llegó y se fueron a ¿qué? María. A descansar todos. Se fueron a comprar unas hierbas aromáticas para sanar al Señor, porque ellos todavía creían que estaba vivo. Entonces se fueron, pero dijeron, ¿y quién nos removerá la piedra? Y cuando llegaron al otro día, encontraron que la piedra ya se había retirado de ahí, y que encontraron a un señor allá y le dijo, si viene en busca de Jesús, él ya se fue. Entonces, bueno, ellos salieron corriendo y les dio un mensaje que se encontraban con Pedro y con Pablo para que pusieran los mandamientos. Los mandamientos. No, Moisés aquí en esta historia. Unió 6.000 años de historia. No puede ser. No, para que empezaran. Es que yo me había dormido un momento. Para él no existe Antiguo ni Nuevo No, Testamento. nada, entonces la historia es una línea permanente. Jorge Eliezer Gaitán sale ahí también. Ayudó a correr la piedra. Omar Fierro entonces, sale ahí. Omar Fierro. A que dijeran sus enseñanzas, sí. ¿Qué tienen que ver los mandamientos ahí? No, los mandamientos no. ¿Quién es Poncio Pilatos? ¿Quién es Barrabás? ¿Quién fue Simón Celotes? ¿Era Jesús un escenio? Esas son las preguntas que queremos que usted responda. Miserable. Barrabás era el que quería pues que crucificaran ¿Era Barrabás un escenio? ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios era de Barrabás y Era una especie de revolucionarios. Sí. Bueno, entonces. ¿Era Barrabás entonces sí? ¿Cómo? ¿Sí era? Sí, claro. Entonces, bueno, ya Barrabás cuando vio a Jesús en Galilea. Estamos en que arrestaron a Jesús. Sí. ¿A dónde lo llevaron? ¿Para qué? Para presentarlo ante quién. Hay un juicio, ¿cierto? Sí, se lo llevaron, lo presentaron ante Presentaron a la Pilatos. mamá y al papá. ¿Quién era Pilatos? Pilatos era ¿Quién era? El pontífice. No, era ningún pontífice. El sacerdote. No, señor. No, señor, ya hablamos de Anás, de Caifás. No era Poncio Pilatos. Era el gobernador de Judea. Era el gobernador de Judea. ¿Él de dónde era, profesor? Pilatos era que de Judea. No. ¿No era romano? Era romano, sí. Era romano. O sea, dejó de ser romano. Sí, no, ese es romano. Fue romano. Fue romano hasta que le olvidó y dejó de ser romano. Sí, hasta que murió. ¿Y por qué tan raro, no? Sí. O sea, hablando de Judea y de Roma. ¿Qué hacía un romano ahí? ¿Un romano qué hacía ahí, profesor? ¿Por qué le llevaban ante un romano a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaban? Porque
porque los romanos le tenían fastidio a los judíos. No, sea esa animal. no puede No. ser. ¿En qué no puede pitos ser. tocaban los romanos en Judea? ¿Qué hacían? ¿por qué? Ese gran imperio, Gran el imperio romano, majestuoso. Judea era el Judea. imperio romano. Porque Judea era el imperio romano. Sí. Por eso, solo falta que diga por eso. Sí, por eso. Es que Judea era el imperio romano. Bueno. Continúa. Bueno, entonces, Se lo llevan a Poncio Pilatos. ¿Y Poncio qué dice? bueno, ahí es donde van al huerto de los olivos. Con Poncio Pilatos. ¿Por qué No, dicen Van recogiendo gente. ¿Por qué dicen que Poncio Pilato se lavó las manos, profesor? Porque como él no fue él directamente que lo cogió, ni lo compró, ni nada. ¿Sí? Entonces, Porque él se quitó la responsabilidad. sí, él se quitó. Porque él se creyó inocente. Sabía ¿Quién que se era creyó inocente? Sí, ¿Poncio Pilatos? Poncio Pilatos. No, hombre, Poncio Jesús. sabía en el fondo que Jesucristo era Y inocente. que era inocente. Además, a Poncio Pilatos no le interesaba las peleas ahí de los judíos. Para Poncio Sí. Pilato. No existía, no marcaba de ninguna manera. Jesucristo. Entonces, bueno, de ahí, pues, No, pero no, sigamos en el juicio. Está Poncio Pilatos, Barrabás, Jesús. ¿Y qué hace Poncio Pilatos? ¿Escoge a Barrabás para que lo crucifiquen? no, ¿Lo escoge Poncio directamente? no, ¿Qué dice Poncio Pilatos? ¿Qué es lo que dice? le dice que Para que lo suelten ahí ante Barrabás para que Para que Barrabás lo levante a patadas. para que Barrabás lo cogiera y lo sacrificara. Entonces, ¿Era un bueno, juicio, era un juicio público, profesor? sí, claro, un juicio público. Sí. Entonces la gente decidía. Entonces la gente decidía, ¿verdad? Entonces, Barrabás empezó a gritar, crucifícale, crucifícale. Entonces, sí. Barrabás, no, ese animal. No, mire, profesor, le voy a decir, los romanos, Barrabás estaba casi en la como un misma gesto, posición de Cristo. un gesto magnánimo con los judíos en la Pascua, perdonan a un prisionero. Sí. Entonces Pilatos le pregunta a la gente, ¿a qué quiere que libere? Y la gente escoge a... Barrabás. Exacto. Sí, escoge a Barrabás. Sí, Suelten a Barrabás y dejen a Cristo. Sí. Este otro Pilatos lo mandó a donde este otro, no sé si sería donde Caifás. Y Caifás se lo devolvió a Pilatos. Doña Anciana tiene muchísima razón, pero está equivocada. No lo manda de nuevo a Caifás, sino lo manda al rey Herodes. ¿Quién era el rey Herodes? Herodes, el que había sacrificado muchos niños. No, era el hijo de ese. Era el hijo. Sí. Sí, bueno. Entonces, él era el que tenía la última palabra, pero entonces, no sé, después, ¿cómo? Lo cogió ¿qué? ¿Quién lo Lo cogió? cogió Pilatos, sí, lo cogió Pilatos y lo ¿Quién? puso ante Barrabás. De Soleche. Soleche. Sí, entonces, bueno, Está soñado. ya, pues, Barrabás, pues, El sonajas él sabía que era el hijo de Dios y que era un poderoso, Matapijas. entonces, pues, no Tonto podía. pajón. Bueno, ayer quedamos en que hoy se va a efectuar la crucifixión. ¿Sí o no, doctor Cocorico? Es correcto. Ayer quedamos en eso. Entonces continuaremos No hubo tiempo ayer para la crucifixión. con la historia de Jesucristo. Y entonces hoy el profesor va a hablar de la crucifixión. Y el Vía Crucis. Y unas reflexiones finales en torno a lo que para el profesor significa el legado de Cristo. A ver, bueno. Bueno, Nosotros siempre lo vemos con un rosario ahí robado. bueno, él que empezó a... ¿Quién? Jesús empezó a la casa del leproso. Y, No, o sea, ¿cómo es? y eso era todo con la Simón, policía. de Simón los el soldados leproso. que lo llevaban Sí, iba visitando gente ahí. a él le decía, lo llevaban en pellones y le decía que sálvese
Sálvese. Sálvese quien pueda. Sí, si es que puede, que si es el Dios, el verdadero Dios de los judíos. Y el verdadero Dios, ¿y qué hizo Y Jesucristo? entonces llegó y dijo, no, yo salvaré, mas no me podré salvar. ¿Sí? Entonces, ¿Cuántos azotes le pega? Ah, bueno, Pilatos lo manda a azotar a Jesús. ¿Cierto es? claro, le dieron 40 azotes. 39. Sí. Hay varias versiones, entonces, doña Ciara, que sí. dice una de nuestras expertas en Sí. temas religiosos. ¿Cómo? Ella dice Sí, que ella dice que está comiendo en este momento, no la podemos interrumpir. está comiendo ¿Cuántos 40 azotes le galletas. pegaron? Sí. En el Evangelio dice que 5.000 y más azotes. ¿Cuál evangelio dice eso? Perdóname. Ya en la historia sagrada, que le dieron 5.000 y más azotes. Nuestra experta en temas religiosos, doña Sí, Ciara. bueno, lo aceptaron bastante, entonces Los azotes lo aceptaron. iba con la cruz a cuestas y cuando cogieron Cuando se la descuidó, corona de fueron por la espinas izquierda y le pusieron la corona Y de por ahí espinas. no era el Sí, monte. le pusieron la corona de espinas. Subieron al entonces, monte de Venus. Al ahí monte Everest. iba por el camino, encontraron a Simón el Cirineo, sí, que le ayudó a cargar la cruz. Que era uno de los celotes. Sí. ¿Quiénes son los celotes? Uno O celote. uno de los Una que tribu seguían, toda celosa. de los que seguían ¿La qué, hombre? Maldita sea por Puerco. bueno, estaban siguiendo el crucifijo. la crucificación Crucifixión, ¿no? ¿no? Por televisión o por dónde? Por radio. no, ahí de frente estos a momentos. lo vivo, La crucifixión en directo vía satélite. a lo vivo. Compañero, Entonces- ¿cómo ve usted ahí la crucifixión? Haga el comentario. Bueno, Simón es... Bueno, en realidad vemos a Cristo que empezó a realmente ayudarle y- es bastante apaleado, y él los quería azotes no le han servido llevar para la cruz nada, a cuestas, pero más no lo adelante dejaron, continuaremos. sino únicamente que le colaborara de un Sí, ladito como para que se hiciera más liviana el peso, ¿no? Entonces ya cuando